A mí me gusta mucho decir, el movimiento es vida y nos pegamos mucho tiempo parados, pero es un poco educacional. Se nos ha educado desde hace ya muchísimos años, vamos, siglos, que el deporte es como para personas que no tienen cerebro. Y además, a mí me lo dicen, ¿eh? O sea, hay gente que me dice, es que yo tengo asociado que un deportista es un tonto, pero así literalmente, es una persona que no tiene conocimiento, que es una persona inculta, que solo le dedica culto al cuerpo, pero es que eso no tiene nada que ver, o sea, es que no, una cosa no rige con lo otro, igual que hay gente muy inteligente que no tiene ningún culto por el cuerpo y eso tampoco es, porque al fin y al cabo nos estamos descuidando en salud, ya no hablamos ni de estética, de gustos, los colores, ni de relación, o sea, ya es el hecho de salud. Ni tampoco todo, o sea, y tampoco el extremo del deportista que no se cultiva la mente, pero que bueno, que son casos también particulares, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que es todo siempre cuestión de equilibrio. Y claro, ese miedo de que se relacione con si me cuido demasiado en exceso, me van a tomar como una persona tonta de entrada, pues echa un poquito para atrás en muchas personas. Y después da pereza, no tenemos, o sea, es que el problema es que como se relacionaba con eso, no se ha cultivado que haya actividades extraescolares deportivas, sino mi hijo lo que tiene que ser es un intelectual, no un deportista, que no se va a ganar la vida del deporte, no va a comer del deporte, va a comer del piano, de las clases de inglés y de las clases extraescolares de matemática, ¿no? Entonces, cuando tú educas a una sociedad desde que nace en que el deporte o sea, es prescindible, es innecesario y de hecho lo hacen los tres tontos de turno, ¿no? Que solo se centran en el físico, pues claro, cuando tú llegas a adulto, eso primero se te queda en ¿para qué voy a hacer deporte? Y ya si encima voy tirando de genética, ¿no? Soy joven, no, estoy delgado, no me he descuidado mucho, pues ¿para qué lo voy a hacer? Y encima se lo inculcas a tu siguiente herencia, ¿no? A tu herencia le inculcas eso. Entonces, claro, hay mucho problema. Y en las mujeres más, porque encima es ya la antiestética de la mujer, que si no van a parecer hombres, van a tener un cuerpo muy masculino y eso no es atractivo. Por suerte esto está empezando a cambiar un poco porque, claro, está habiendo un poquito más de preocupación por el ejercicio y por la salud corporal. Y al final es educar el ojo, ¿eh? Yo me acuerdo cuando yo empecé con el deporte, yo hacía baloncesto, yo he hecho todo tipo de deporte, pero ningún deporte de esto que tú dices, tienes un cuerpo deportivo, ¿no? Y hasta, bueno, pues lo que tenía 15 años, que yo había estado haciendo de todo, baloncesto, natación, un montón de cosas. Me apunté a remo, que es donde he sido deportista de alto nivel y he competido internacionalmente. Y yo cuando entré, a mí me chocaba ver a mujeres fuertes que yo, o sea, ahora estoy mucho más fuerte de lo que yo veía. Y me chocaba hasta en los hombres ver hombres fuertes. Pero educas la vista, la educas y cuando entiendes que eso es salud, que es una persona que se está cuidando, empiezas como a aceptarlo mejor y a que te guste más. Pero es que esto es una cosa que hay que educar desde decir, oye, que media hora para hacer ejercicio también cultiva la mente, porque, o sea, para tú concentrarte, hacer bien el ejercicio, tienes que tener una capacidad mental muy importante. Y un deportista tiene una mentalidad brutal para aguantar la presión, para controlar las situaciones de estrés, para controlar su cuerpo, para entender cómo tiene que actuar en cada momento, analizar las situaciones bajo una situación de estrés muy alto. O sea, eso de incendio, a correr, ¿no? Pues claro, un deportista en esa situación tiene la capacidad de parar, respirar, controlar su adrenalina y analizar la situación, que eso de cara a un trabajo o de cara a la vida, o sea, de cara a la vida profesional y de cara a la vida personal, ¿no? A los problemas que mucha gente es problemón y son tonterías, ¿no? Pues aporta muchísimo. Y esto se puede conseguir en el gimnasio, simplemente con que entrenes todos los días, te vayas y te concentres. Yo para mí es como mindful training, ¿no? Sí, 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 Meditar sí. entrenando. Yo a mí me gusta entrenar sola porque es como, me concentro solo en esto y sigo trabajando la mente para poder trabajar mi cuerpo. Pero falta mucha cultura en eso y en las mujeres, como bien dices, ¿no? Sí, además que la actividad física, el ejercicio físico, tener un músculo sano, no es solo desde el punto de vista mental, psicológico, sino que además es incluso desde un punto de vista bioquímico y de fisiología, porque el músculo fabrica un montón de sustancias que se llaman mioquinas. Son sustancias que señalizan al resto del cuerpo, señalizan al sistema inmunitario, así, por ejemplo, pues bueno, ahora han salido varios artículos que nos explican cómo las personas que hacen actividad física, que hacen deporte, tienen un riesgo mucho más bajo de que tengan un COVID que les vaya mal. Y se ha visto de hecho, que el sedentarismo en sí es incluso peor
de cara al COVID que la obesidad es un factor de riesgo enorme. Es verdad que, bueno, muchas veces exceso de grasa y sedentarismo van unidos, ¿no? Sí. Luego, también señaliza el cerebro y, de hecho, hay mucha gente, todavía tiene el mito este de que no se fabrican, de que no se producen más neuronas, que nacemos con un número X de neuronas y que ya Mentira. van muriendo y que no salen más. Pues sí que se hacen más neuronas a lo Sí. largo de la vida. Y la actividad física hace que el músculo fabrique una serie de sustancias, como por ejemplo el BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que llega al cerebro, también otras muchas, y es capaz de estimular la fabricación de nuevas neuronas incluso Sí. y la sinapsis. Y, por ejemplo, hay estudios que nos demuestran que una persona que está estudiando, pues yo que sé, una oposición o un examen, tiene mejor rendimiento intelectual si los días que estudia además hace ejercicio físico. Incluso han hecho estudios para ver si es mejor estudiar X horas y luego hacer ejercicio físico de un tipo u otro. Entonces, esto la verdad es que debería insistirse muchísimo más. Y ahora, en particular, la verdad es que con el tema de la gestión de la pandemia, la sindemia del COVID, en España la gestión ha sido particularmente perniciosa con el tema de cierre de parques, con el tema de dificultar bastante la actividad física al aire libre, porque hay bastantes estudios que ya nos indican que hacer actividad física con la mascarilla es sumamente perjudicial y no tiene sentido utilizar la mascarilla al aire libre y mucho menos haciendo ejercicio. Entonces, los gimnasios que se han cerrado cuando hay múltiples estudios que se ha visto que es que no ha habido brotes asociados a gimnasios en realidad. Entonces, ahora, en vez de facilitar que la gente pase tiempo al aire libre o que la gente haga actividad física, se dificulta aún más. Entonces, claro, y además no interesa, es que no se dedica dinero ni se dedican inversiones para hacer que la gente haga más ejercicio y, como bien dices desde la infancia. Las extraescolares, por ejemplo, bueno, es que con lo cambiante que es ahora el mundo laboral, empezar desde pequeños, pues hombre, las matemáticas son importantes, pero en el colegio ya los tienen, el inglés pues también lo tienen, entonces las extraescolares de actividad física son sumamente beneficiosas y además el deporte en equipo, por ejemplo, tiene otros beneficios a nivel social. El competir tiene también, desde el punto de vista psicológico, el aprender a perder y el aprender a ganar también es importante. El dar, bueno, pues no se trata de que nos hagamos deportistas de élite, pero dar lo máximo de uno y el esforzarse, pues es importante. Y luego que el ejercicio también, desde el punto de vista de la microbiota, pues sabemos que mucha gente, cuando me preguntan, ahora me hacen muchas entrevistas a medios, a prensa y tal, bueno, y para la microbiota, ¿qué es importante? Y claro, pues lo típico, vale, la alimentación y todo eso, pero cuando hablo del ejercicio físico y la actividad física, como que se sorprende, bueno, ¿eso qué tendrá que ver con la microbiota? Y claro que tiene que ver. Claro que sí. Sí, sí, te entiendo perfectamente porque mira, estás comentando muchas cosas que a mí siempre me han llamado mucho la atención, me gusta investigar sobre ellas, por ejemplo, el desarrollo de neuronas haciendo ejercicio, ¿no? Hay estudios que lo demuestran, estudios con ratas que ponían a las ratas sedentarias sin moverse en un espacio cerrado y el cerebro era menor que las ratas que estaban con cosas para jugar en un ambiente mucho más, digamos, dinámico, ¿no? Y tenían el cerebro mayor. De hecho, hay estudios que están viendo que de cara al Alzheimer puede ayudar a prevenir e incluso a ralentizar los efectos. Una persona sedentaria siempre va a tender a que todos sus tejidos nerviosos se vean afectados, porque al fin y al cabo es que cuando tú haces deporte, el sistema nervioso trabaja. ¿Para qué? Para mandar la información al cuerpo, para mandar la información correcta. Se producen un montón de procesos químicos dentro para producir la energía. Enseñamos al cuerpo a cómo tiene que producir energía y cuáles son las fuentes energéticas que mejor tiene que usar, porque nos acostumbramos a comer muchos carbohidratos, que después hablaremos un poquillo de ellos, y no le enseñamos al cuerpo que también tiene que tirar de la grasa. Tiramos de lo rápido, le enseñamos facilidad al cuerpo, ¿no? Inmediatez, pero no le enseñamos a tener una funcionalidad de realmente crear la energía, generarla. Y el metabolismo, ¿no? Que también es muy importante. Y lo de la mascarilla también, o sea, eso a mí me parece una barbaridad. Yo todo el confinamiento he entrenado en mi casa y que podía ir, o sea, a mí como deportista me beneficia ir al gimnasio porque yo tengo que mover cargas altas de peso, tengo que hacer movimientos concretos y yo en mi casa no tenía material para eso, pero es que no puedo entrenar con una mascarilla, no puedo, o sea, es peligroso. Si yo me mareaba,
Digo, una persona que no tiene sensación en su cuerpo y no tiene control, de repente se te desmaya. Aparte de que estás expulsando toxinas, porque cuando se hace deporte se eliminan toxinas por la piel y por la respiración muchísima, y te las estás volviendo a meter por dentro, inspirándolas. O sea, todo lo estás volviendo a introducir, todo lo que expulsas y además mucho que es, por ejemplo, cuando producimos ácido láctico, ¿no? Que es toxina todo, que es veneno, es veneno que nos intoxica, porque son los residuos de generar esa energía. Eso también se elimina por la respiración. Es que te lo vuelves a meter. Entonces, Sí, sí. Si a ti desde el gobierno, ¿no? te dicen que te quedes en tu casa, que no es bueno entrenar, que un sitio de gimnasio es propenso a que haya una pandemia, tú entiendes que el deporte es prescindible y que si lo haces es para no engordar en el confinamiento cuando te entre la ansiedad de comer y para que te dé el aire en el parque ahora que lo necesitas y no puedes, ¿no? Pero no te enseña, o sea, no se educa desde los propios gobiernos, desde la propia educación en el colegio, no se educa que hay que hacer deporte mucho más